Participación Ciudadana, acción informativa a través de la web. Bueno, desde hoy mismo hemos habilitado, estaba habilitado previamente, pero lo hemos dotado de mayor contenido, un apartado en la web municipal que hemos denominado Participación Ciudadana. En ese apartado, primeramente, se explica, se describe qué entendemos desde la corporación, desde el equipo de gobierno por participación ciudadana, y se explica cómo para llevar a cabo este proceso de participación ciudadana proponemos 3 fases, que consisten básicamente en escuchar, en actuar y en informar. En la parte de escuchar las opiniones de la ciudadanía y sus sugerencias se habilitan los siguientes canales. Se habilitan los comentarios a través de la página de Facebook Zalla Info, dedicada a esta página principalmente a aspectos lúdicos, sociales o deportivos. Se habilita el correo electrónico zallainfo@zalla.org para recoger sugerencias y quejas. El correo info@zalla.org para recoger eventos a difundir, eventos organizados por cualquier asociación del municipio. Se habilita el correo electrónico ordenanzas@zalla.org para recoger comentarios y sugerencias sobre las ordenanzas en redacción. En esta labor de escuchar, evidentemente, siguen perdurando los cauces legalmente establecidos, como es el registro de entrada del ayuntamiento, tanto en papel como vía web. Y en esta fase de escuchar también recogemos las reuniones vecinales incluidas en el proyecto Construyendo Zalla, en las que se recogen las opiniones de la ciudadanía barrio a barrio. Estos serían los canales que habilitamos para poder escuchar la voz de la ciudadanía, para actuar y que las decisiones que vayamos tomando puedan ser consultadas por la ciudadanía. Ponemos a disposición de la gente documentos relacionados con los órganos colegiados. Es decir, para el caso de los plenos municipales, están colgados en esta página web el orden del día de los plenos, el acta final de los plenos, lo que pasa es que el acta se aprobará en el siguiente pleno y será ese el momento en el que se cuelgue, y los vídeos y los audios de los plenos los colgaremos el día después de la celebración del mismo. Asimismo, se colgarán en todos los tablones municipales, en papel, formato papel, el orden del día de los plenos, con su hora y lugar de celebración, pues para información de toda la población. Otros órganos de gobierno serán las juntas de gobierno local y serán públicos también a través de este canal, tanto los órdenes del día como las actas de las juntas de gobierno local. Asimismo, como miembros de la Mancomunidad de las Encartaciones, nos ocuparemos, ya que hasta el día de hoy no se ha hecho por parte de la Mancomunidad, en publicar en Internet el orden del día y las actas de las juntas de la Mancomunidad, así como los vídeos, para que la población pueda seguir su desarrollo desde casa. Estas serían las acciones o los mecanismos para informar a la ciudadanía de la actuación. Los órganos en los que se decide y se toman actuaciones serían principalmente estos 3. Y la labor de información la desarrollaremos a través de la propia web municipal, a través del blog del alcalde, la revista municipal Zalla Info, el canal de Facebook Zalla Info y foros participativos que organizaremos anualmente para explicar de forma didáctica ante los vecinos los temas de interés general, como el encauzamiento o el Plan General de Ordenación Urbana. Esta de alguna forma es la introducción sobre la filosofía y los objetivos de este apartado de participación ciudadana, y hemos identificado los que creemos que son temas más candentes o de más interés para la población, y hay información específica sobre el vertedero de las lagunas, el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de Encauzamiento, los plenos, juntas de gobierno local y juntas de la Mancomunidad, las iniciativas de Agenda Local 21, las iniciativas de Construyendo Zalla, Zalla Eraikiz, donde englobamos las reuniones vecinales y los foros didácticos, e información sobre las obras que se están realizando o se han realizado en el municipio con fichas técnicas de las características de cada una de ellas, así como un canal para comunicar por parte de la ciudadanía defectos que encuentren en el mobiliario urbano, en los columpios, en los parques, y nos hagan llegar esas sugerencias para poder actuar con rapidez.
Básicamente, entonces, lo que queríamos era describir estas medidas, describir este nuevo canal de comunicación en la web municipal, que viene acompañado de medidas pues, como la publicación de los vídeos de los plenos, la publicación del orden del día en los tablones, etcétera, etcétera. Y en principio no tenemos pensado tampoco quedarnos aquí, tenemos pensadas algunas otras iniciativas que permitan abrir más el ayuntamiento a la ciudadanía. Sí, yo escucho. Sí, bueno, yo no he leído lo que dices, la web municipal, no entro demasiado en la web porque soy de otra generación y soy un poco torpe, ¿no? Pero yo hay algunas cosas que a mí sí me gustaría puntualizar. Desde luego, lo primero decir que desde hace un año con la corporación la transparencia ha ganado muchísimo en el ayuntamiento, la información ha ganado muchísimo y también la participación. O sea que eso es un dato evidente que esa situación se ha producido y que en eso estamos, yo creo que mejor que en otras ocasiones. Tengo ciertas prevenciones porque por lo menos yo calculo que habrá como mínimo un 60 o un 65% de personas en Zalla que no tienen acceso directo a Internet. Lo pueden tener sus familiares, pero ellos autónomamente no tienen acceso a Internet y en unos casos porque no lo saben utilizar, en otros casos porque no tienen ningún aparato en su casa y pues no acuden tampoco a los sitios donde los pueda ver. Por lo tanto, a mí me parece que todo lo que se haga a través de Internet puede ser muy interesante, pero tiene el riesgo de que abandonemos esa otra parte de la participación y de la información, que es incluso el tablón de anuncios, pero es que no se va a abandonar, pero que en todo caso hay que estar muy alertas en pensar que con una web ya basta para que todo el mundo esté debidamente informado. Y luego, a mí, este sistema participativo a través de la web va a tener algún filtro. Es muy importante saber si va a tener algún filtro y si fuera a tener algún filtro, si es el filtro adecuado. Porque es verdad que hay determinadas cosas que uno puede hacer en la web del ayuntamiento, decir en la web del ayuntamiento determinadas cosas que yo no sé si el ayuntamiento lo tiene que respetar o no, yo no lo sé. Habría que llegar al acuerdo de saber si cualquier cosa que entre por ese canal de participación, si hay algún filtro, si se va a informar claramente de los debates, no solo de las resoluciones, sino de los debates, de cuáles son los posicionamientos de todos los grupos que estamos en la Cámara, porque yo creo que eso es también muy importante. No es importante solamente la resolución final, sino saber exactamente cómo se posicionan cada uno de los grupos en todas las materias. Y por lo tanto, pues eso también se va a informar de los posibles fracasos que pueda tener quien sea, unos por defender una posición y otros por defender otra, ¿no? Y además, y lo último, se va a poner, según has comentado, ya se está dando una determinada importancia a determinados temas. Eso, los temas son importantes, vamos a ver cómo establecemos la prioridad de los temas. Eso es muy importante. Es que creo que cabría que en un plazo determinado pues se pudieran aportar a este funcionamiento posibles modificaciones. A mí me ha llegado pues que algunas, y voy a decir exactamente en qué tema porque no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, algunas informaciones en materia de medio ambiente que pueden tener algún problema con la protección de datos. Entonces, el tema de la protección de datos hay que estudiarlo muy bien, ver a ver qué datos se dan, qué datos se pueden dar y en qué momento se pueden dar todos los datos. Yo creo que todo eso sería muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo, desde mi punto de vista, tener muy en cuenta ese, yo pienso que será un 60 o un 65% de la población que no tiene acceso directo ni que
mecanismo de comunicación, ningún canal de comunicación que existiera previamente. Es decir, si hasta ahora se publicaban las actas de los plenos y de las juntas de gobierno en el tablón de anuncios del ayuntamiento, se va a seguir haciendo. Remarcar que, en cualquier caso, y admitiendo todo tipo de sugerencias, evidentemente es un avance porque se sigue informando por todos los mecanismos que se informaba antes y con otros adicionales. Aunque para hacer la exposición me he centrado en lo que aparece en el nuevo apartado de la web, denominado Participación Ciudadana, porque hemos intentado recogerlo todo ahí, realmente he enumerado algunos canales de comunicación nuevos y que no requieren del uso de Internet, como son el uso de los tablones de anuncios municipales para que se cuelgue en papel el orden del día de los plenos y que todo el mundo pueda saber qué día, a qué hora y qué puntos se van a tratar. Entiendo que esto es un mecanismo de comunicación totalmente tradicional y al alcance de cualquiera, simplemente con saber leer es suficiente, que no se hacía hasta ahora. Quiero remarcar que no son todo canales de información informáticos. La revista municipal le concedemos una importancia capital porque la hacemos llegar a todos los habitantes del pueblo y también es accesible esa información a cualquier persona. Lo ideal en principio sería saber leer suficiente para poder consumir esa información. Las reuniones vecinales las enmarcamos dentro de este proceso de participación ciudadana y bueno, evidentemente con acudir a las convocatorias es suficiente y la convocatoria de las reuniones también hemos hecho llegar a todos los habitantes de este pueblo. Y los foros didácticos que he explicado que vamos a poner en marcha a partir de ahora es un poco lo mismo, es otro entorno en el que explicar de forma más didáctica y más accesible para todo el mundo temas y proyectos importantes de calado para el municipio. Por eso, aunque he hecho hincapié en que toda esta descripción que he intentado resumir está contenida en la web, hay nuevos mecanismos, canales de comunicación que no están habilitados hasta ahora y que son totalmente tradicionales y no necesitan de las nuevas tecnologías. Y de hecho, los entendemos como complementarios, porque la información que aparece en la web o que aparece en Facebook, que quizás hay cierto sector de población que no accede a ella, también se ofrece en otro formato en la revista Zayinfo. Es decir, que en estos canales la información aparece en varios de ellos. En cuanto a el filtro que podamos establecer en la web, de momento he hablado de canales de comunicación, que son los comentarios que se pueden hacer en la página de Facebook, que son determinadas direcciones electrónicas, las opiniones que nos llegan, las sugerencias que nos llegan, no son públicas, es decir, nos llegan y las tratamos nosotros. Evidentemente habrá sugerencias que consideremos que no procede tener en cuenta y no toda sugerencia se va a tener en cuenta. Habrá algunas con las que no estemos de acuerdo y responderemos de acuerdo a ello. Pero quiero aclarar que los mensajes que nos envíen al ayuntamiento a estas direcciones de electrónico en principio son privados, no son directamente públicos. No así los comentarios entrarán al Facebook. Cualquier usuario de Facebook sabe que sí que son públicos. Y evidentemente sí que hay una moderación. Hay una moderación en ese canal pues para que no se publiquen comentarios fuera de tono, que no tengan que ver con el tema de conversación o que puedan contener falsedades, insultos o otro tipo de cosas. En cuanto a registrar la opinión de los demás grupos políticos, entiendo que queda totalmente registrada en las actas de los órganos colegiados y en los vídeos. Los vídeos desde hoy están grabados por un técnico municipal y ahí queda grabado la expresión y las explicaciones de cualquiera de los concejales. Y en cuanto a posibles modificaciones respecto a este planteamiento, totalmente. Nosotros mismos seguro que sugeriremos nuevos cambios y nuevos apartados y estamos abiertos a todas las sugerencias que nos puedan llegar de otros grupos políticos o de cualquier ciudadano. La prioridad de los temas también es relativo. En principio hemos elegido aquellos temas que entendemos que afectan a un porcentaje mayor de la población. El tema más prioritario para una determinada persona puede que no esté recogido en ninguno de estos y sea el prioritario para esa persona, pero de partida recogemos los que entendemos que afectan a un mayor porcentaje de la población. Sobre algún problema que pueda haber en cuanto a protección de datos en materia medioambiental, pues bueno, si se tiene identificado cualquiera, pues os ruego que nos lo digáis pues para actuar en consecuencia. Creemos que a día de hoy no hay publicado nada que infrinja la ley de protección de datos. Creemos que no. Quizás sí que es verdad que puede ser que en algún momento pequemos de publicar demasiada información y estemos pasando alguna de las fronteras que nos impone la ley de protección de datos. Si es así, lo desconocemos y lo solucionaremos. Pero, perdona, igual por puntualizar solamente una cosa,
filtro cuando actúa, porque si es un documento que llega al ayuntamiento, una opinión que llega al ayuntamiento, tendremos que conocerla todos los grupos. No va a haber un solo filtrador. Aquí somos 13 miembros en la corporación. Pudiera ocurrir que lleguen al ayuntamiento a través de esta página web aportaciones o lo que sea, actúa el filtro y yo no me entero. Se entera exclusivamente el que administra el filtro. Entonces yo creo que eso me parece que es muy importante que se tenga en cuenta, porque luego siempre puede dar pie a que alguien diga pues, que hay un filtrador, pero que el filtro no es el ayuntamiento, sino que hay un solo filtrador. Yo hago una pregunta, porque desconozco la respuesta. ¿Todos los documentos del registro de entrada son accesibles para todos los concejales? Pues si los piden, sí. Sí. Pues yo creo que el criterio debería ser ese. En principio lo que estamos habilitando son nuevos canales de entrada de comentarios y de sugerencias para el ayuntamiento, y en principio yo creo que el tratamiento es el mismo. Es el mismo, es decir, tiene sus repercusiones legales porque está reconocido por la ley el tema del registro de entrada. Estos son nuevos canales, queremos que puedan ser tan válidos como los demás. Entonces, en ese sentido, estudiaremos la manera de... Puede haber aportaciones que no vengan, habrá que poner unas condiciones, firma, identificación. Tendrá que haber firma e identificación. No puede ser que el pacto del Aloe pues escriba allí no sé qué cosa para el ayuntamiento y que sea muy interesante para los vecinos del barrio, pero lo firma el pacto, no sé qué. Entonces, todas esas cosas es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es un inicio y vamos a seguir avanzando y mejorando el sistema, seguro. Sí, pero es muy importante porque para que la gente del público pues no se llame a canto. La participación o es con educación o es otra cosa. Por parte de que no de nosotros. Mejoraremos el mecanismo. Estamos en un nuevo medio que todavía tenemos que aprender a utilizar todos, y hay que establecer normas que para otros medios tradicionales ya están establecidas y aquí hay que madurarlas.